estamos hablando del financiamiento de la inversión, pero voy a hacer unos breves comentarios iniciales para ubicar este tema en un contexto más amplio. Como bien lo ha señalado el profesor, estamos en una nueva era. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos viendo las tensiones profundas, hasta críticas, a nivel geopolítico y económico global. Vemos lo que ha sucedido en estos últimos 12 meses, más allá de los efectos de la pandemia, todo lo que significa el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones China-Estados Unidos y una serie de factores que han influido además en el debilitamiento de los instrumentos que tradicionalmente han funcionado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que con el Tratado de Bretton Woods y otros elementos. Las tres instituciones que menciona el profesor claramente fundadas en ese contexto. Y en ese marco tenemos que ponernos a pensar con realismo. Estamos en otro mundo. Y para ver el tema de la inversión y del financiamiento de la inversión, veamos dónde estamos como América Latina y como Bolivia. Creo que es muy importante. Y aquí vienen las malas noticias. América Latina, que era a principios de la década de los 60, la región en desarrollo más próspera y de mayor futuro. Brasil era el país del futuro. ¿Dónde estamos? Hemos caído. Bueno, un par de datos. El ingreso per cápita de Corea del Sur a fines de la década de los 60 era 4 veces más pequeño que el del promedio de América Latina. Hoy día es el inverso, es 4 veces mayor. Comercio internacional, América Latina representaba el 14% del comercio internacional en los años 50, hoy día 5%. Otros índices, el crecimiento de la región volátil, el ingreso per cápita ya lo mencioné, y la productividad ha crecido a ritmos muy bajos. Hay un índice muy importante, que es el de competitividad 4.0, que tiene 12 pilares, y la última versión, por la pandemia no se podía hacerlo después del 2019, de 142 países en el mundo, América Latina ocupa la posición 78. Solo 2 países estaban por debajo de 50, Chile 33 y México 48. Pero ¿dónde estaban los países? La mayor parte encima de 60, 70, y lamento decirlo, nuestro querido país, posición 107. ¿Y cuáles son los criterios? Instituciones, macroeconomía, infraestructura, educación y habilidades, salud, funcionamiento de los mercados, transparencia, capacidad innovadora, capacidad empresarial. Bueno, esta es la verdad. Entonces, estuvimos muy confiados en esta región, lo mismo, y Bolivia en particular, con los vientos de cola que nos da a través de la historia los momentos de bonanza basada en ¿qué? En lo que Dios bendito nos dio, los recursos naturales. Y claro, en las décadas de prosperidad, en los años 60, 70 o más próximamente del 2004 al 2012, 2013, esos vientos maravillosos, y tuvimos buen crecimiento en general en la región y en Bolivia, y unos aspectos importantes, se mejoraron indicadores que son críticos, que son el de reducción de la pobreza y de la distribución de la riqueza. Bolivia es un muy buen ejemplo de eso. Bolivia estaba con el Gini, que es el coeficiente que mide la distribución de la ingreso, en un índice que era cercano a 0.60. Eso que hoy día está en 40.43. O sea, Bolivia está mejor que el promedio de América Latina. Bueno, pero no podemos ser complacientes. Entonces aquí viene
¿Qué nos espera el futuro? Nos espera una visión, como bien se ha planteado, una visión renovada que se ajuste a las realidades de esta nueva época. Y esa realidad, ¿qué necesita? Necesita una visión de largo plazo, una visión integral, holística, que compatibilice las 4 E's que yo denomino. Primera E, sin estabilidad macroeconómica no es posible andar, pero eso no basta. Y lo único que se habla es de eso. Se necesita, ¿qué cosa? La segunda, la eficiencia y la transformación productiva, para crear condiciones para una transformación de un modelo tradicional de ventajas comparativas a uno de ventajas competitivas, donde la tecnología, la innovación, la creación de nuevas habilidades sea el factor. Pero eso no es suficiente. La tercera es equidad e inclusión social, obviamente, pero eso no se puede ver aisladamente. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber transformación productiva y tiene que haber estabilidad macroeconómica. Pero eso no es suficiente. Estamos en la era del calentamiento global. Se necesita la cuarta E, que es los equilibrios ambientales. Bueno, todo eso no se debe ver aisladamente, sino en conjunto. Bueno, y aquí viene entonces, hacia futuro, ¿qué se necesita? En América Latina y en Bolivia, una visión integral de largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la China? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué Vietnam? ¿Por qué Singapur han avanzado como han avanzado? Porque han tenido una visión de largo plazo, una continuidad. Nosotros, en nuestra región, y en Bolivia en particular, tenemos unos ismos. El uno es refundacionalismo, sistema crónico. ¿Qué significa? El nuevo gobernante, el nuevo ministro, el nuevo bartender, lo primero que dice cuando comienza, hoy comienza la historia. No es así. La historia tiene procesos, hay cosas buenas y cosas malas. Miremos adelante. La otra es excesivo dogmatismo, falta de pragmatismo. Es como cuando uno mira, yo estaba involucrado en el tema del desarrollo, creo que antes de nacer. Y mi mamá me dice que en el 7º mes las pataditas, mamá, yo quiero estar en un banco de desarrollo. Y así comencé mi carrera en el BID y trabajé en el BID 18 años, entonces luego presidente de CAF, 25 años, y quiero hacer una aclaración, fui elegido y reelegido 5 veces, pero muy claro, no cambié la Constitución, ¿no? Entonces, eso me ha mostrado, y con Enrique Iglesias, no el cantante, sino Enrique, el presidente del BID, que es ancestral, más ancestral que yo, compartimos esa visión de los últimos 50, 60 años. Y coincidimos en que este es el peor momento de América Latina en materia de fragmentación y de divisiones. Entonces, muchos de los temas que han sido discutidos con excelencia en el primer panel, lo que dice el profesor, todo eso solo es posible si corregimos ese defecto. Y entonces, entrando a lo más concreto, la inversión, los roles del sector público y del privado. Evidentemente, este mundo ha cambiado. Han habido épocas que todo era el mercado, otras el estatismo. Eso no existe más. Es la mezcla apropiada de los balances entre sector público y sector privado. Pero el sector privado es clave, y precisamente aquí en Bolivia es muy importante crear las condiciones para estimular una mayor participación privada. Pero déjeme decir, ¿por qué? ¿Qué pasa con la inversión? Evidentemente, tenemos que invertir. Para poner una idea, ¿cuánto han invertido los países que han avanzado a gran ritmo en relación al PIB? 30%, 35% del PIB. Nosotros en América Latina, como promedio, estamos en 20%. Pero para esa inversión tienen que tener, como dicen en Argentina, guita, ¿no? Platita. ¿Y dónde se producen esos recursos? ¿Del ahorro interno? Sí, perfecto. ¿Cuánto ahorra América Latina en relación al PIB? ¿Qué es el ahorro? Es lo que deja de consumir el gobierno, las empresas públicas y el sector privado y los hogares.
¿Cuánto ahorra América Latina? En promedio, 18%. En la bonanza, claro, todos están felices, 25, 26, 27%. Suben las reservas internacionales, se comienza el festejo. Eso se repite en Bolivia, en Brasil y en varios países. Pero la verdad, el promedio es ese. Bueno, si quiero invertir por lo menos 25, 26% y solo ahorro en promedio 16, 17, 18%, esa brecha ¿de dónde viene? De afuera. Y muy bien. Vamos al caso de Bolivia. Bolivia tradicionalmente ha tenido un ahorro muy bajo, 12%, 13%. Y su inversión, 20, 18. Bueno, en la bonanza hemos llegado a tener una capacidad de ahorro de 29%, lo cual significa porque hemos llegado a tener reservas de 15.000 millones de dólares. La pena, ese mundo se acabó. Hoy día la capacidad de ahorro de Bolivia es 14%, pero quiero invertir 25%. ¿De dónde vienen los recursos? Tenemos que atraer recursos de afuera. Y ahí viene el tópico central. ¿Cuáles son esas fuentes y qué se requiere? Una, los multilaterales. Yo he pasado gran parte de mi vida en eso. ¿Qué nos trae el BID, el Banco Mundial, CAF, el Banco Centroamericano, los bancos del BRICS y todo eso? Lo principal es no solo los recursos, sino nos traen calidad de las iniciativas. Los proyectos deben responder a un programa, a una eficiencia clara, con estudios de factibilidad integrales. No bastan los estudios técnicos, no basta el retorno financiero, se tiene que tener estudios completos que midan los beneficios económicos, las externalidades, los beneficios sociales y el impacto ambiental. Claro, eso toma tiempo, claro que toma tiempo. Entonces muchos de los gobiernos no les gusta eso. Algunos presidentes, no voy a mencionar cuál, decían, pero yo quiero que me financie esta carretera, pero presidente, con mucho gusto, ¿dónde están los estudios? Bueno, tenemos no, ¿cuáles son? Se necesita algo integral. ¿Cuál es el impacto ambiental? Eso viene después. No, todo viene. Entonces los multilaterales aseguran eso. Ahora, aquí viene la mala noticia. A veces algunos financiamientos externos de carácter bilateral y que muchos de los gobiernos de la región, por razones más pragmáticas, eligen, no les piden esas cosas. Entonces se hacen proyectos que no tienen ese impacto. Segundo elemento, se garantiza, y se lo ha dicho en varias de las exposiciones, la transparencia. La adquisición de bienes y servicios deben seguir procesos que son licitación internacional, concurso para los consulados. En estos muchos acuerdos de otro tipo no hay eso, es a dedo. Y ahí vienen los escándalos. ¿Por qué varios de nuestros países han tenido y tienen varios presidentes que han estado en la cárcel por esos hechos? Porque hay una componenda en hacer cosas no transparentes. Eso hay que evitarlo. Bueno, el otro tema es el factor catalítico. Si está el Banco Mundial, o está el BID, o está CAF, eso automáticamente atrae a otros financiadores de carácter bilateral y a los mercados financieros, porque saben que estas reglas del juego se aplican. Ese es otro elemento. El otro es, se hace un seguimiento y se hace una evaluación ex post para luego tener los resultados que se esperaban, no el bla bla. Vamos a aumentar esto, vamos a hacer así. 15 años más tarde, ¿lograron eso o fueron elefantes blancos? No, esas cosas. Bueno, entonces multilaterales tienen un juego muy importante, pero los montos de los multilaterales no son suficientes. Ahí están los recursos bilaterales y algo muy importante, el acceso a los mercados de capital. Eso es bonito. ¿Qué se requiere para eso? Un manejo serio de las economías y las calificaciones de riesgo que sean de grado apropiado. O sea, el Standard & Poor's, de la agencia Moody's, Fitch, la japonesa, que tengan
¿Cuál es la mala noticia? Hay único país que tiene en este momento un nivel A es Chile y está en problemas, pero la mayor parte están en nivel B y hay algunos que están en C. El caso de Chile, de Argentina, Bolivia está en B. Bueno, entonces, si tú tienes ratings que no son por lo menos de triple B para arriba, ¿qué significa eso? Tu acceso a los mercados financieros es difícil y si lo tienes vas a pagar unas tasas muy altas. Bueno, entonces, ese punto. ¿Cuáles son otros mecanismos que los aplican y los catalizan los multilaterales? Que lo hace el BID a través de BID Invest, que lo hace CAF a través de operaciones con el sector privado, que lo hacen varias de las instituciones que han sido mencionadas. Son cofinanciamientos. Yo veo un proyecto y por ejemplo veo el caso de CAF, los que se llama operaciones AB. CAF financia un proyecto, digamos el 25%, atrae a la banca privada internacional asegurándoles estas seguridades para ir al 100%. Otro mecanismo, la creación de fondos especiales, atraer a los fondos soberanos en el mundo que tienen recursos. Pero para todo esto se necesita, ¿qué cosa? Un pequeño detalle, como decía el gran filósofo, el principal filósofo del mundo, mexicano, Cantinflas. Ahí está el detalle. En inglés es más preciso. The devil is in the details. Bueno, si no se tiene la institucionalidad, si no se tiene la calidad de los proyectos, si no se tiene mecanismos jurídicos apropiados para proteger la transparencia, es muy difícil lograr esas cosas. Bueno, y finalmente, algo que a veces los países tienen, algunos países tienen cierta antipatía, que es la inversión extranjera directa. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque no solo te trae recursos, te trae tecnología, te trae mercados, te trae capacidad gerencial. Yo discutiendo con algún presidente, no voy a decir nombres para no traer problemas, le decía, oye, ¿por qué ustedes tienen resistencia a la inversión extranjera? Bueno, porque se llevan nuestra platita, no sé qué cosas. Bueno, ¿cuál es el país del mundo que ha sido más exitoso en la inversión extranjera directa? La China. Ah, qué interesante. ¿Y quiénes han sido? Y estoy hablando de post-Mao, adelante. ¿Y cuáles son los países que han invertido más? Estados Unidos, número 1. Europa, 2. Australia, 3. ¿Y en qué han invertido? En alta tecnología. Ahí está la China. Hoy día está en un cambio de política. Quiere sustituir, pero no le está yendo bien. Ahí estamos viendo los datos de crecimiento. La chinita que conocían ustedes creciendo al 10, 11%, al 8%, está creciendo al 3%. Bueno, entonces ese tema hay que tenerlo muy presente. Pero ya se ha dicho lo principal, para eso tienes que tener institucionalidad, tienes que tener reglas del juego claras, tienes que tener una justicia clara, una percepción de ese tipo. Y realmente el tema para un país chico como Bolivia, creo que la inversión extranjera de calidad, como ha sido mencionado, es fundamental, pero tenemos que crear las reglas del juego. Y lamentable también para América Latina, el gran esfuerzo de colaboración e integración regional, que fue algo muy fuerte de la década de los 60 hasta hace unos años, está en el peor momento. Cada día se crean nuevas instituciones, era lo andino, Mercosur, después apareció el ALBA, la prima del ALBA, la tía del ALBA, no sé qué, la otra, y lo mismo, lamentablemente, se ha mencionado aquí la relación con Estados Unidos, por ejemplo. Caramba, los avances que hubo en relación a la colaboración del continente. Ahora estamos hablando de cosas con pocos países. Y lamento decirlo, la Cumbre de las Américas, de hace 2 meses, no tiene nada que ver con lo que han sido las cumbres de las Américas de la época
de Clinton y otras. Yo he estado en todas excepto la última y veo la diferencia. Y en América Latina, lamento decirlo, CELAC hace 2 semanas, nada que ver con lo que CELAC ha sido en su origen, dogmatización, separación. Así no se construye. Entonces, en resumen, el esfuerzo es construir y para eso no se puede tener refundacionalismos, dogmatismos, se tiene que tener visión de largo plazo y tratar de colaborar entre partes que no necesariamente coinciden. Al final, el tema es político. Gracias.